Muy buenos días, señores televidentes. Estamos en Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo Cisne. Hoy tenemos un tema que yo sé que a ustedes les va a producir mucha inquietud, mucha curiosidad, se los habíamos anunciado desde la semana pasada, y es lo que sucede en las personas mayores, en la medida que va pasando los años. Y todos los estudios, tanto aquí en nuestro país, en Colombia, como en las diferentes latitudes, muestran que en la medida que van pasando los años, las personas van perdiendo facultades, van perdiendo posibilidades de, por ejemplo, los recuerdos, esos recuerdos recientes, cambian el ánimo, empiezan a tener problemas con el sueño, como que las cosas no les produce el mismo gusto, la misma motivación. Eso es lo que se conocen como las demencias. Y quizás hace unos años se decían, es que está senil, entonces tiene una demencia senil. Hoy en día la ciencia ha aprendido a reconocer que no todos esos cambios en los procesos de memoria, en los procesos de conducta, son iguales, que hay alguna serie de situaciones, hay alguna serie de factores, y vamos a tomarle un poco de tiempo a uno de los más conocidos, que es el Alzheimer. Enfermedad de Alzheimer o las demencias tipo Alzheimer, aunque algunos han preferido quitarles y decirles no, demencia es una enfermedad como tal por sus características y por la forma de generar el origen y este tipo de manifestaciones. Hemos invitado a una persona que ustedes ya conocen, suficientemente conocida, el doctor Camilo Romero, médico neurólogo de la Universidad del Rosario, ejerce su práctica en diferentes instituciones de la ciudad, además de que es neurólogo del Grupo Cisne y de la Clínica Campo Abierto. Doctor Romero, un gusto tenerlo en Cita con su Salud Mental. No, al contrario, un placer estar aquí nuevamente con usted. Muy bien. A ustedes, quienes tengan inquietudes, en la medida que vayamos desarrollando nuestros temas, llámenos a nuestros teléfonos, aparecen en la pantalla del televisor, y si no, en el curso de la semana, 609-5891, 669-8291. Son los teléfonos del Grupo Cisne y estamos prestos a absorber estas inquietudes. Igualmente, síganos a través de las redes sociales, a través de nuestra página web www.grupocisne.org o a través del Facebook. Algunos de los programas que le comentó el vecino que no lo han visto, que quisieran verlo, ustedes pueden buscarlo en YouTube. Igualmente, a través de nuestro Twitter Grupo Cisne. Muy bien, ¿cómo es eso de que las personas en la medida que le pasan los años, es a todo el mundo el que le afectan las demencias, doctor Romero? No, primero hay que definir que demencia es un trastorno. Es decir, cuando uno habla de demencia es que hay un problema clínico. No a todo el mundo le da demencia. Lo ideal es que pero todos tenemos cambios. Eso es una buena pregunta. ¿Cuáles son los cambios permitidos por la edad y cuáles no? Definitivamente sí hay cambios asociados con la edad, cambios mentales y cambios desde el punto de vista físico, que hacen nuestro funcionamiento un poquito más difícil, digámoslo así en términos sencillos. Pero en general, a pesar de estos cambios mentales y físicos, nosotros logramos tener una buena funcionalidad diaria. En el momento en que la funcionalidad diaria, el diario vivir, los quehaceres de todos los días, empiezan a trastornarse, empiezan a verse afectados, uno debe pensar que algo está pasando malo. ¿Cuáles serían así como uno dice en los niños, hay fiebre, como que hay cambios? ¿Cuáles serían para que una persona que convive con alguien diría, tengo que preocuparme porque estos cambios son ya más preocupantes? Como estamos hablando de demencia, en términos de demencia, pues hay muchos tipos de demencia, pero podríamos decir que en términos generales cuando empieza a tener olvidos frecuentes de cosas relevantes en su vida diaria y que afectan el funcionamiento de ese individuo y de su relación con el entorno. Cuando tiene cambios del estado de ánimo, que también... Es decir, cuando esa forma de comportarse le trae problemas con el resto de la familia. Exactamente, en términos sencillos es eso. Que el ánimo empieza como a cambiar, se pone muy triste, se pone muy alegre. Pues como usted mencionó la palabra Alzheimer, una de las primeras manifestaciones de la enfermedad de Alzheimer puede ser la depresión y la apatía. La falta de estado de ánimo. ¿Qué es apatía? A ver, cuéntenle a nuestros televidentes. Estamos en Cita con su Salud Mental, el programa institucional del Grupo Cisne. Excúsenme. Términos sencillos es la falta de ganas de hacer cosas.
se puede, Nada lo entusiasma. nada lo entusiasma, no tiene ganas de hacer nada, no le interesa hacer nada, no le interesa engancharse en actividades, se retrae, se aísla y no interactúa con su medio. Eso en términos generales podríamos decir que es apatía. Es una manifestación frecuente de las demencias, principalmente la de Alzheimer, al igual que la depresión. Entonces esos cambios mentales, emocionales le deben llamar a uno la atención. Y obviamente, como estamos hablando de Alzheimer, los olvidos. Yo en términos generales diría olvidos frecuentes. Olvidos frecuentes. Olvidos importantes. Es decir, las personas que se le empiezan a olvidar todas las cosas, generalmente, ¿qué tipo de olvidos? ¿Las cosas de prontico o las cosas de atrás? Es lo que llamamos las cosas de prontico. Si queremos ponerlo en términos, las cosas de prontico. Lo que hice ayer, lo que voy a hacer ahorita en los próximos días, lo que pasó la semana pasada, con quién me vi, con quién hablé, lo que tenía que hacer hoy en la tarde. Y el que deja las llaves por ahí tiradas y no. Los olvidos en la casa, en las actividades diarias, por ejemplo, dejé las llaves pegadas en la puerta y lo hago reiterativamente y eso ha tenido problemas desde el punto de vista de funcionamiento en la casa. Dejé la estufa prendida y se me quemó la olla y eso ha pasado 3 veces. Dejé la llave abierta y el consumo del agua en la casa fue exagerado. Esas cosas. Esos olvidos. El cambio del ánimo, es decir, esa tristeza que no tiene explicación, la falta de motivación de hacer cosas. ¿Qué más? Desde el punto de vista de Alzheimer, pues en últimas también los cambios de comportamiento. Claro que esos suelen aparecer más tardíamente. La agresividad. Pero cambios de comportamiento que explotan fácilmente. Sí, la agresividad, la irritabilidad, vamos a ponerlo en términos sencillos, y la terquedad. Si lo ponemos en términos sencillos, ya porque cambios más avanzados, los cambios más severos los vemos más adelante, pero como estamos hablando al principio, que es lo que tenemos que ver tempranamente, detectar tempranamente para acudir y buscar ayuda. Estas personas, claro, las familias empiezan a decir cómo ha cambiado mi padre, cómo ha cambiado mi abuelito, se le olvidan las cosas, explota por todo y se pone muy irascible, muy irritable, cambia el ánimo muy fluctuantemente. ¿El sueño también se altera? En términos estadísticos, el 98% de los pacientes con Alzheimer tienen trastornos del sueño en el curso de su enfermedad. Entre más avanzada la enfermedad, más probable que eso suceda. Y sí es verdad que al principio, generalmente estos pacientes se quejan de una alteración que consiste básicamente en insomnio. Son pacientes que empiezan a tener insomnio. Y lo segundo, sí, a no dormir, alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Términos sencillos, está despierto en la noche y en el día tiende a tener episodios de sueño. Bien, entonces decimos, mire, don Pablito, mi abuelito Pablito anda muy inquieto, muy molesto, y se lo llevan a consulta al doctor Romero. ¿Cómo confirma que esto pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué perspectivas? ¿Qué pronóstico tiene? Nosotros lo que hacemos es, básicamente les voy a mencionar qué hacemos. Uno, obtenemos información de la familia, de que nos cuenten lo que hemos hablado hasta ahorita. Si ha pasado alguna de estas situaciones, esa información la tenemos en cuenta. Le preguntamos al paciente qué ha sentido, cómo se ha sentido, si ha notado estos cambios. Lo examinamos, le hacemos unas pruebas mentales, para eso tenemos unos recursos, unos elementos, instrumentos, en donde hay unos estándares que todo paciente debería responder y miramos si la puntuación está por debajo y lo examinamos físicamente. Reunimos esa información que tenemos, la familia, el paciente y lo que nosotros vemos en ese instante, armamos el rompecabezas y llegamos a una conclusión diagnóstica que en el caso que estamos hablando podría ser si efectivamente don Pablito tiene una enfermedad mental que consiste en una demencia tipo Alzheimer. Por ejemplo, así como muy rápidamente, hay demencias Alzheimer, pero también, por ejemplo, ¿cuáles tienen más riesgo? Los que tienen diabetes, hipertensión, también pueden hacer una demencia más fácilmente. Bueno, en términos de demencia les menciono así rápidamente, abuelo de pájaro, la más frecuente es el Alzheimer, pero no es la única. Eso, muy importante.
La segunda demencia más frecuente, según la gente que trabaja en esto, digamos, dice es la demencia de cuerpos de Lewy, no nos vamos a detener ahí, la vascular, y luego vienen un sinnúmero de demencias, la frontotemporal, otras que vienen pues después de esa en términos de frecuencia. Pero digamos que todas tienen de común el cambio del ánimo, los olvidos, y como que se oponen muy distintas, desconocen a la persona que conocían. Tenemos una llamada, doctor Romero, para que entremos al tratamiento. Sí, estamos en cita con su salud mental. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Buenos días, habla con Mauricio. Don Mauricio, ¿cómo me le va? ¿En qué le podemos servir? Aquí está el doctor Romero y en lo que esté a mi alcance. Bueno, lo que pasa es que en unos días mi abuelito se fue de la casa a dar una vuelta, se perdió y me tocó ir a buscarlo y me he dado cuenta que se le están olvidando las cosas, a veces hace cosas que ya había hecho y yo le digo y se pone muy bravo conmigo. Yo le comenté a mi mamá, pero ella me dice que eso es normal por la edad. Yo estoy muy preocupado y no sé si llevarlo al médico o si simplemente decir que es por la edad y tenerlo en la casa Mauricio, encerrado. qué buena ¿Qué pregunta puedo y qué hacer? buena inquietud. Es muchas veces en la puerta de entrada de que las familiares se empiezan a dar cuenta. Doctor Romero, yo he oído varios casos donde salen a dar una vuelta y todos preocupados porque no lo encuentran. ¿Es común esto en su práctica? Bueno, Mauricio, el caso que usted acaba de plantear, muy interesante, es lo que llamamos vagabundeo, frecuente en este tipo de pacientes. El vagabundeo consiste en eso que usted acaba de mencionar. Usted mencionó unas cosas muy importantes ahí, es el vagabundeo, los olvidos frecuentes, olvidos que están alterando el funcionamiento familiar, la irritabilidad. Y una cosa muy interesante es que me pasa frecuentemente, y usted lo menciona, y me dice, y es que eso es normal de la edad. No, eso no es normal de la edad. O no se le pueden olvidar algunas cosas, pero eso no produce las cosas que están sucediendo en la casa de don Mauricio. Eso no es normal con la edad. Muy rápidamente, unas pautas, tomando el ejemplo aquí de la consulta de don Mauricio, ¿qué podemos hacer? Muy brevemente, ¿qué se pueden hacer con las personas? Primero, llevarlo a consulta. Sí, o sea, primero tener en cuenta que como estamos hablando de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer o demencia tipo Alzheimer, esa es una discusión que no vamos a tener acá, la demencia tipo Alzheimer es una enfermedad de los pacientes de edad. Entonces, si tenemos individuos, personas de edad en la casa, hay que estar pendientes de ellos, de su comportamiento, de su capacidad de memoria, de su estado de ánimo. Y llevarlo donde el médico. Si notamos que él ya no es el mismo de antes en alguno de estos aspectos, por favor, llevarlo al médico. Puede que sea alguna cosa sin importancia o puede que estemos iniciando una enfermedad. Porque muy seguramente, como en todas las enfermedades, hemos insistido a través de nuestros programas, si nosotros logramos identificar de manera precoz, cambia sustancialmente el curso de la vida de estas personas. Doctor Romero, muchas gracias por estar en cita con su salud mental, lo volveremos a invitar. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Estamos en cita con su salud mental, el programa institucional del Grupo Cisne. En el curso de la semana, llámenos 609-5891, 669-8291 o síganos a través de nuestras redes sociales. Ya volvemos después de este corte de comerciales con nuestros consejos de vida, consejos para vivir mejor.